Bien, bueno. Vamos a ir viendo la tarea, ¿sí? Lo que es los síntomas primero, y después si llegamos, vemos el caso, si no lo vemos la próxima, pero así vamos viendo bien los síntomas y pueden ir evaluando después en los casos que se vayan a ir presentando. Entonces, bien. Ven que busco, así voy también. Tengo que abrir acá. Ahí estamos. Bueno. Indicar entonces qué órganos están implicados en los signos o síntomas que se presentan. Obviamente se puede, digamos, la idea un poco de esto es que vayan focalizando, digamos, lo que serían criterios de órganos, u órganos en general que están implicados, las sustancias vitales, y si es por plenitud, si es por insuficiencia, o por exceso, insuficiencia o vacío, y si pueden ver si hay calor, si hay frío, y si es yin, si es yang, si es de qi, si es de esencia, de yin, de líquidos. Entonces, un poco es para ir viendo un poco la sintomatología que se puede presentar en los casos o en las personas que atendamos, y para qué lado puede uno empezar a, digamos, cómo encajar, no es cómo encajar, cómo entender esos síntomas dentro de los cuadros generales que se presentan, ¿no? Porque generalmente cuando vienen los pacientes, vienen con la mayoría, vienen con un montón de sintomatologías, ¿no? Entonces también es un poco como hablábamos la otra vez, ver bien qué es lo que primero tengo que tratar, si tengo que ir a lo agudo, si tengo que ir a la raíz, si por ahora estoy, o sea, el criterio también que tengo que aplicar como criterio médico, cómo trato, digamos, a ese paciente, ¿no? Si ese, por ejemplo, ¿no? Hay una paciente que tiene insuficiencia de sangre de hígado, y a la vez, digamos, obviamente que se presenta con sintomatologías de insuficiencia de sangre de hígado, pero por otro lado está muy deprimida. Entonces, ante eso tengo que ver cómo hago también, o sea, trato obviamente, tiene que ver la insuficiencia de sangre de hígado, etcétera, etcétera, pero tengo que ver de qué forma también apoyar por el lado de esa depresión que puede presentar la persona, ¿no? Entonces, ahí es cuando, o sea, obviamente que si nosotros tenemos claro que la sangre es como el sustento del yen, muy posiblemente el yen esté, digamos, volando, no tenga raíz, y que sea producto de eso, ¿se entiende? Entonces, pero por otro lado, también puedo apoyar con una fitoterapia, no sé, la puedo apoyar de otra forma, ¿no? O, digamos, también si veo que es bastante, digamos, profunda esa depresión, y veo que tiene sintomatologías en general, también de humedad, por ejemplo, y de rumia, etcétera, también puedo tratar con un nudo raíz del Taijin. Entonces, vemos, ¿no? O sea, tenemos que ir como aplicando un cierto criterio. De ahí un poco el trabajo de ver un poco los síntomas, y dentro de estas sintomatologías qué órganos o sustancias vitales, o lo que a mí se me ocurra, puedo yo, digamos, relacionar. Entonces yo voy a tratar de ir, yo no sé si están iguales, pero voy a ir como por columna, ¿no? Entonces, la primera es amenorrea. A ver, Manuela, ¿con qué lo relacionás amenorrea? ¿Con qué lo relacionaste? Sobre todo lo relaciono con, espera que se me fue la imagen. Sí.
Sobre todo lo relaciono con hígado, porque está involucrado lo que es... ¿Ustedes me ven? Porque yo no... Sí, te veo. Ahí está. Se me cerró. Relacionado con hígado, porque es el que está, el órgano que está implicado en el almacenar sangre y en el de proveer al útero para poder, cuando está con la menstruación, para poder formar lo que después vendría a ser la menstruación, ¿no? Formar esta capa dentro del útero. Y por otro lado, ahí tenía Entonces, dos opciones. dale, decime. Una, el riñón, por una cuestión de etapas evolutivas en la mujer, que puede estar ligado a cuando está llegando a la menopausia. Y por otro lado, el vaso también, lo que Mira, sería lo está. posterior y sobre todo con el Cuando, tema de la alimentación. para ordenarse un poco, cuando yo veo una sintomatología como esta, digamos, amenorrea, por ejemplo, ¿qué es la amenorrea? ¿Qué es? Es la no menstruación o una menstruación Escasa, muy muy pequeña. escasa, exacto. Escasa. Entonces, lo primero que tengo que pensar es en la sangre, ¿sí? Entonces, yo digo para que te organices, porque vas a ver que vas a ver otras puntas también, ¿no? Si yo pienso en la sangre, ¿no? Después tengo que pensar, por ejemplo, los órganos que intervienen en la sangre, ¿no? Hay un órgano que interviene en almacenarla, que es el hígado, como bien dijiste, y hay un órgano que interviene también en la formación de sangre, Sí. ¿no? Que es el vaso. Y el riñón, también a través de médula. Entonces ahí yo tengo que empezar a ver qué otros síntomas me presenta esta persona, ¿no? Ya de por sí es sangre como sustancia vital, por otro lado es hígado, vaso, puede ser riñón, ¿no? Y a la vez también, porque eso también depende de, como vos bien decías, ¿no? Si tengo que ver, no es lo mismo una chica de 15 años que una persona de 40 y pico, ¿no? Que esté con amenorrea. O sea, tengo que evaluar también. Y por otro lado, hay dos meridianos extraordinarios que trabajan directamente con la sangre. ¿Cuáles son? ¿Cuáles serían, Manu? ¿Puede ser Renmai? El Renmai y el meridiano de la sangre, ¿cuál es? Del que vas a trabajar siempre que haya un problema profundo de sangre, que lo vas a tener que abrir. El Chongmai. El Chongmai, exactamente. Entonces, tengo que fijarme, por eso te decía, si yo primero que nada veo un síntoma y me da la posibilidad de ver que ese síntoma está muy relacionado con, en este caso, sangre, entonces tengo que pensar en todas las posibilidades que tengo, ¿no? O sea, por un lado, bien, está bien el tema del hígado, porque el hígado generalmente tiene uno de sus síndromes, te dice específicamente, ¿no? Que es la insuficiencia de sangre de hígado, ¿no? O sea, aparte de otra sintomatología que puede ser visión borrosa, te dice que son las amenorreas. Y sabemos, por otro lado, que el hígado influye en todo lo que es menstruaciones, ¿no? O sea, tiene una incidencia. Pero a la vez tengo que ver, ¿no? O sea, que por otro lado, yo puedo trabajar también a nivel del Renmai, puedo trabajar a nivel del Chongmai, que es el meridiano de sangre, puedo ver también cómo está esa persona, como vos bien decías, si es una persona que ya es grande, entonces voy a tener que tonificar el yin de riñón, ¿no? Como para poder darle, nutrir al hígado, y obviamente siempre que hay una insuficiencia de sangre voy a tener que tocar al vaso, ¿no? Porque es el que lo forma. Y puedo usar,
puntos específicos para sangre, pero tenemos que empezar como a relacionar, ¿no?, esa sintomatología. Por esa sintomatología también me puede aparecer, ¿por qué no?, si es una persona que está con amenorrea, por ejemplo, y por otro lado está con palpitaciones. Entonces, de golpe, si yo veo que también el corazón, digamos, puede estar involucrado, ¿por qué no? Puede haber una persona que venga con amenorrea y con palpitaciones. Y puede tener también algún tipo también de sintomatología de insuficiencia de sangre del corazón. O sea, ¿por qué no? ¿No? O sea, entonces, lo que tengo que, sobre todo, entender cuando es una sintomatología es de qué me está hablando. Y toda la relación que puede haber con eso, ¿no? O sea, me está hablando de todo eso. Después, con el resto de la sintomatología, la persona no va a venir y te va a decir tengo amenorrea nada más. O sea, salvo que venga y sea su problema específico y vos ahí le tenés que empezar a preguntar. Porque si esa persona, por ejemplo, es una chica de 15 o 18 años que se alimenta muy poco, ¿no? O sea, obviamente que va a tener problemas, digamos, de amenorrea, porque no va a haber producción de sangre. Entonces yo tengo que indagar ahí, pero tengo que indagar dentro de todas esas órganos que intervienen. Por eso cuando nosotros decimos y vimos los órganos en primer año que intervienen con la formación de sangre, los órganos que intervienen con el ki, los órganos que intervienen con los líquidos, ¿no? O sea, nosotros estuvimos viendo todas esas relaciones. Entonces después cuando vemos las sustancias vitales que están, digamos, involucradas en esa sintomatología, tengo que apuntar a los órganos, digamos, que indirecta o directamente están relacionados. Entonces así me ubico más, porque entonces este es el síntoma, lo veo de acá, lo veo de acá, lo veo de acá, lo veo de acá, ¿no? O sea, y obviamente, digamos, ahí es bien específico, ¿no? También, porque es un trastorno ginecológico, ¿no? Entonces, obviamente que el hígado va a estar ahí. Pero después tengo que relacionarlo, porque yo de golpe puedo abrir el meridiano extraordinario con vaso 4, no el Chong-Mai, y trabajar sobre el hígado. Entonces estoy reforzando el tratamiento, ¿no? Sí. ¿Sí? Bien. Entonces, vamos a pasar a el próximo. Ardor al orinar. Ardor al orinar. Regina, decime, ¿con qué lo relacionás? Ardor al orinar. Con vejiga, pero discúlpame, yo estoy en el caso clínico de la mujer de 56 años, ¿no es este el que teníamos que hacer? Teníamos que hacer las dos cosas. Teníamos que hacer, ahí estaba bien en el campus. De tarea estaban todas las sintomatologías, Sí. un listado, y después está el caso. El caso, ya lo dije, lo vamos a ver después de ver bien la sintomatología, Listo. porque si no vamos a dar vueltas sobre lo mismo. Entonces, ardor al orinar, bien, lo relacionás con vejiga. Pero aparte de eso, ¿con qué más lo podés relacionar? Con calor. ¿Calor solamente? Puede haber humedad. Puede haber humedad, generalmente, digamos, ardor al orinar puede haber calor, puede haber... ¿Y con qué tipo? Insuficiencia, plenitud, Con plenitud. con un exceso. Plenitud, Sí. sí. ¿Y qué sería? ¿Yin o yang? De calor sería, porque no es función, o no. Yin, La humedad porque es no tiene que yin. ver con la función. La humedad Sí, es yin, pero hay sí. calor también, ¿no? El ardor tiene que ver también, casualmente, con el ardor, ¿sí? Ardor como sí también es yang, ¿no? Entonces, Claro.
Y ¿sí? entonces, Y podés, no necesariamente uno cuando aplica las 8 reglas tiene que aplicarlas todas, ¿sí? Pero sí más o menos saber que cuando hay ardor, el ardor tiene que ver con calor, ¿sí? Y sí, la humedad, si bien es yin, ¿no? Si se junta, tendría de ki. sería, no, está bien. O sea, generalmente es por una Porque, exposición excesiva al calor, humedad, externo, ujú, o puede también ser con el frío. Ojo al piojo, porque humedad y frío también me ah, puede dar a mí. Pero lo que pero sí acá o da sí, calor claro, en el no, otro. también te puede dar ardor al orinar. ¿Sí? Ardor sí. También la exposición a la humedad y al frío también te puede dar Ujú, una cistitis, lo que se llama sí, vulgarmente cistitis. ¿Entendés? sí. Entonces, lo que sí, el que sufre la cistitis es la vejiga. Entonces, ahí vos ya tenés que por un lado es vejiga, es exceso, y vas a tener que trabajar sobre el calor y sobre Sí. la humedad. Después, ¿vos Mm, lo podés relacionar a algo emocional esto? la vejiga, puede ser con el miedo, la Hay, ansiedad. sí, hay una etiología, en la Sí. etiología de calor, o sea, de esta cistitis, de este calor, Ujú. humedad, puede ir también el tema de los celos, ¿sí? Desde Ah, el punto de vista cierto. emocional, ¿sí? Sí, porque Y, decían, en los chicos cae y hace enuresis, y en los grandes puede haber retención, y bueno, por eso provocar el calor y el ardor. sí, eso exacto en lo emocional. Y Ujú, puede ser por desconfianza, o sea, por un sentimiento de inseguridad en cierta forma que tiene que ver con la voluntad, obviamente, del riñón. Entonces, porque esa era ujú. otra de las cosas de los ítems que también a ver si los podíamos relacionar con las almas, ¿no? Ajá. Entonces, ¿sí? Entonces eso está, nosotros también lo podemos ver desde ese lado. Hoy casualmente, digamos, y también hay otra cosa que sucede muchas veces cuando hay muchas cistitis recurrentes, ¿no? Por ahí hay personas que sufren de cistitis recurrentes. Ujú. Es un tema también con la vitamina C, hay que tratar de ver el tema de la vitamina C ahí también. Pues la vitamina C es muy buena para contrarrestar las cistitis recurrentes. Y ahí se puede dar algún refuerzo con arándanos o algo de eso, ¿no? O sea, ya hasta los ginecólogos mismos están viendo, o sea, y están haciendo tratamientos con vitamina C cuando hay muchas cistitis recurrentes, porque si no es como que están dando antibiótico todo el tiempo y no pasa por ahí, ¿sí? Entonces la vitamina C es muy buena para la cistitis. Y los arándanos tienen cantidad de vitamina C. Ya hay algunos tratamientos que inclusive hacen vitamina C, digamos, la inoculan directamente, cuando es muy severa, ¿no? O sea, cuando hay cistitis. Funciona muy bien. Entonces, bien. Pasamos a la próxima, Gustavo. Borborismos. ¿Con qué lo relacionás? Bueno, yo lo relaciono con los intestinos, Ujú. gruesos y delgados. Sí. Es Yang, yo lo Ujú. relaciono con Yang. Sí. Eh, bueno, eso es lo que puse yo. ¿Y qué sustancia vital está ahí? Digamos, ¿cuál es la sustancia vital que está alterada? ¿Por qué pasa? Hay inflamación en... Claro, pero ¿por qué? Porque el tema es que es lo que vos decís, bueno, está bien, lo relaciono con los intestinos, ok, Sí, pero puede ser, la etiología puede ser diferente, ¿entendés? Primero, ¿qué es de plenitud o de insuficiencia?
de insuficiencia. ¿De qué es? Puede ser de plenitud y puede ser de insuficiencia. Los Ah, de ambos. De ambos. Claro, porque vos tenés, por un lado, en sí, los borborismos es, por un lado, si es de plenitud es porque es un estancamiento de ki. ¿Sí? Y si estamos hablando de estancamiento de ki, estamos hablando también de algo hepático. O sea que también estaría, aparte de los intestinos, involucrado el hígado. El hígado. Si yo no muevo el hígado, si no saco ese estancamiento en el yago inferior, no muevo el yago inferior, ¿no? O sea, puede llegar a seguir, ¿no? Pero por otro Sí. lado también puede ser por una insuficiencia de vaso, ¿no? Eso, ¿Se eso acuerdan yo que lo insuficiencia relacioné frío? más con insuficiencia de vaso. Claro, o Sí, sea, sí, yo más por ese lado. insuficiencia y frío, ¿no? De intestino delgado, Claro, digamos que es frío. uno de los síndromes, también puede dar borborismos. Y Bien. puede también estar involucrado, digamos, porque es muy finita la línea, ¿no? Entre la insuficiencia de vaso y la insuficiencia y frío de intestino delgado. Bien. Entonces, lo que sí es el síntoma mayor, o sea, cuando veo borborismos es intestino delgado. Ahora Bien. ahí tengo que despular si es por una plenitud, que sería un estancamiento, y en ese caso que habría distensión, Sí. dolor, etcétera, ¿no? O sea, eso es Ujú. lo que te marca a vos un estancamiento, ¿no? Cuando el ki no circula. No circula. Ahora, una insuficiencia, ya no vas a tener esa, ¿entendés? Vas a tener frío, va a haber humedad seguramente, ¿sí? Porque es muy finito, cansancio, vas a tener otra sintomatología, pero Bien. siempre enfocado en el intestino delgado. Claro. ¿El ¿Entendés? intestino grueso no participa ahí en el borborismo también? Intestino grueso puede participar, pero porque es también delgado también la línea, ¿no? Cuando hablamos de intestino. Ponele sanjao inferior, Está si bien. no querés, ¿entendés? Ponele sanjao inferior. Porque obviamente vos vas a tener, si hay un estancamiento de ki en el yao inferior, digamos, a nivel de intestinos, seguramente, ya te digo, va a haber distensión, ¿entendés? Entonces vas a tener que mover ahí el ki, Bien. ¿sí? O sea, acuérdense, o sea, lo del año pasado, estancamiento de ki es, si bien es una patología de exceso a nivel de hígado, etcétera, etcétera, digamos, el síntoma mayor de un estancamiento es la distensión. Como algo no Distensión. circula, se queda, ¿no? Bien. Como, digamos, y generalmente cuando es de ki, digamos, no es fijo, ¿no? Son como ruidos, Sí, 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 sí. molestias, ¿no? O sea, hay dolor, ¿no? Obviamente porque hay algo que no circula, ¿sí? No es fijo, ¿no? Eso Bien. sería. Pero eso Perfecto. puede ir tanto como sintomatología mayor de intestino delgado, pónganle, por una plenitud como por una insuficiencia. O sea que puede estar los dos. Exactamente. Exactamente, como las palpitaciones en el corazón. ¿Entendés? Puede estar tanto en una insuficiencia como en una plenitud, Bien. porque es como el síntoma mayor de intestino delgado. ¿Bien? Bien, bien. No, yo le había puesto los dos, por eso. Ah, Intestino bien. delgado, intestino grueso. O sea, lo Mm, asociaba con intestino específicamente. está bien. Lucas. Roxy, Sí, una decime. consulta. Entonces, si tomamos intestino delgado puede ser una insuficiencia o una plenitud, y si tomamos al vaso, una insuficiencia de vaso. No, sino que teológicamente es muy similar a la insuficiencia de Jan de Vaso, porque hay frío. La insuficiencia de intestino delgado, el síndrome, digamos, Y la lo que a diferencia veces sería aparece justamente el cuando borborismo, está era la diferencia. muy ahí, se confunde con una insuficiencia de Jan de Vaso. De Yang. Claro, Bien. de Yankee de Vaso, exactamente. O sea que la distensión sería el sanjeado inferior, toda Sí, la parte inferior. exacto, cuando es por una plenitud,
¿no? Que hay un qi estancado, Sí. ¿no? Ahí. Generalmente sucede más por ese lado. Lo que pasa que ahí viene el tema, ¿no? Porque después, fíjense, ahí, por eso es lo que yo quiero que ustedes relacionen. Muchas veces, siempre los digo, ¿no? Una insuficiencia de yang de vaso provoca a la vez una plenitud porque provoca humedad, ¿no? Ahora, una insuficiencia puede estar junto en ese, no quiero decir síndrome, ¿no? Pero en esa patología, digamos, cuando se acerca un paciente con borborismos, tenemos que ver también cómo está el yang de vaso, porque puede darse juntos, ¿sí? Tenemos que ver en general cómo está también la parte digestiva, porque generalmente el qi de hígado muchas veces se estanca tanto en la parte, digamos, en el yao medio o en el yao inferior, porque hay un vacío. Entonces tenemos que verlo todo en general, ¿no? Si hay síntomas de vacío de vaso, si hay síntomas de plenitud de intestino delgado, o sea, ya de por sí un estancamiento es exceso. Tengo que ahí dispersar ese estancamiento. Entonces, ¿no? Pero puede suceder eso. Ahora a la vez también tengo que ver que si no hay estancamiento, entonces es por insuficiencia, nada más. Y si es por insuficiencia y frío, tengo que sacar el frío, y muchas veces los borborismos es lo que a mí me indica que es más hacia el intestino delgado, porque si no todo lo demás es de vaso, la sintomatología que se presenta. Entonces, si tengo borborismo, tengo que tratar al intestino delgado también. ¿Se entiende? Bien, o sea que la distensión sería si hay plenitud. Claro. Y la insuficiencia y frío de intestino delgado sería frío, humedad, cansancio. Pero no, porque la distensión también es un síntoma de insuficiencia de yang, ¿entendés? De vaso, ¿entendés? O sea, vos tenés que ver si es una plenitud o es una insuficiencia. Los borborismos, o sea, vos ahí vas a tener que ver que borborismos es un síntoma como mayor de intestino delgado, que puede presentarse tanto si hay una plenitud, en el caso de que sea un estancamiento en el yao inferior y que el vaso no esté afectado, o puede estar también el vaso afectado porque es muy similar, ¿sí? Cuando hay una insuficiencia de yang de vaso, que también el intestino delgado se vea afectado porque tienen síntomas muy parecidos. Entonces vas a tener que también trabajar por ese lado. Lo que pasa que la distensión es síntoma mayor de vaso, pero ahí estás diferenciando entre el yao medio y el yao inferior. Yao inferior es de ombligo para abajo, yao medio es de ombligo para arriba. Entonces vos ahí tenés que ver qué sintomatologías en general presenta ese paciente para que vos puedas. Pero entonces solamente, pero ¿cómo nos damos cuenta entonces? ¿Le vemos si tiene esa burra blanca, por ejemplo? O si tiene, para ver si está en plenitud. Si hay humedad, si tiene deposiciones blandas, si bien las deposiciones tienen que ver también con los intestinos, si tiene, ¿cómo se llama? Los borborismos pueden ser por dos cosas y después empezamos a preguntar los otros síntomas para ver para cuál de los dos lados vamos. Claro, exacto. O sea, si es una plenitud, es una insuficiencia, ¿entendés? O sea, tenés que ver. Generalmente, digamos, cuando nosotros hablamos más de intestino delgado, digamos, vamos a tener generalmente borborismo que tiene que ver con el síntoma mayor, ¿no? Y generalmente también puede haber, en el caso de que sea un estancamiento, ¿no? O dolor de qi en el intestino delgado, vamos a tener dolores abdominales, vamos a tener dolores que inclusive se van hacia la espalda, vamos a tener distensión abdominal, porque la distensión tiene que ver con el estancamiento. Vamos a tener gases, ¿sí? Y generalmente los gases nos van a aliviar. Yo acá también podría decir, bueno, la presencia de gases es bastante, digamos, importante,
Y obviamente si es dolor de ki, puede haber, y si es plenitud, podemos tener una saburra. Y generalmente es blanca, porque generalmente es por una ingesta, claro, de excesivos fríos, crudos, ¿sí? Porque está muy unido con, digamos, el estancamiento de ki de intestino delgado, está generalmente siempre asociado a un estancamiento de ki de hígado, que a la vez invade al vaso. Por eso también tenemos distensión abdominal, porque, y ahí está, pero lo que pasa es que puede Ahí ya ser, estaría afectando el yao medio. claro, porque puede ser, digamos, crónico, porque hay personas que tienen ruido en la panza todo el tiempo, ¿no? O sea, hay mucha gente que viene, y yo más que el intestino delgado le trato yao medio, Por hambre, dicen. ¿sí? Por hambre, sí. O puede ser agudo, ¿sí? Y es una patología que normalmente es de exceso y de insuficiencia, por eso le digo, van juntos. Entonces, hay un exceso de ki de hígado, en el caso de que se estanca, y también hay una insuficiencia de ki de vaso. Entonces vamos a tener que tratar ambos, ¿sí? Por eso tenemos que hacer circular el ki en el yao inferior. Tenemos que armonizar el hígado, tenemos que tonificar al vaso, pero por eso les decía que cuando usted, por eso es lo mismo que decía anterior, ¿no? O sea, tenemos que relacionarlo de todos lados, porque si yo no lo relaciono de todos lados, cuando lo trato, no lo trato todo completo, entonces no me va a ir bien el tratamiento. Si yo no armonizo al hígado, si no tonifico al vaso, y si no hago mover el ki en el yao inferior, no voy a poder llegar, digamos, a un buen puerto, ¿no? Con lo que sería el tratamiento, ¿no? Y, por otro lado, si es solamente un síndrome de insuficiencia, si es solamente un síndrome de insuficiencia y de frío, voy a tener también dolor abdominal, también voy a tener, digamos, ¿cómo se llama? Borborismos, pero voy a tener muchísimo, digamos, porque es insuficiencia y frío. Es muy parecido a una insuficiencia de yang de vaso, ¿sí? La diferencia nada más son los borborismos. Voy a tener diarrea, ¿sí? Voy a tener ganas de tomar cosas calientes, y como viene ya de una insuficiencia de yang de vaso, voy a tener mucha orina, orina clara, lengua pálida, blanca, ¿sí? O sea, saburra también puede haber, porque generalmente se acuerdan que la insuficiencia de yang de vaso genera, digamos, saburra, porque genera entonces es un síndrome también interno, también es de insuficiencia y también es de frío. La diferencia es, o sea, se asocia muchísimo con la insuficiencia de yang de vaso. Es muy difícil de, digamos, diferenciarlos. O sea, la diferencia me la va a dar los borborismos. Entonces, obviamente voy a tener que tonificar y calentar a los dos, al intestino delgado, al vaso, y vamos a tener que eliminar al frío. Pero acá no hay un ki estancado. Acá no es de exceso. ¿Se entiende? Acá vamos a tener que tonificar y calentar y eliminar el frío. ¿Se dan cuenta la diferencia? ¿Sí? Bien. Volveme a repetir esa parte porque no, justo estaba anotando. Claro, que en el caso de la insuficiencia de yang, digamos, y frío de intestino delgado, son síntomas prácticamente iguales que la insuficiencia de yang de vaso, lo único que hay presencia de borborismos. Por ende, también voy a tener orinas abundantes, etc. Síntomas muy similares en la insuficiencia de yang de vaso. Pero lo que sí vamos a tener que hacer en este caso es, por un lado, digamos, tonificar a los dos, al intestino delgado, y tonificar también al vaso, y eliminar el frío. Eso es lo que vamos a tener que hacer.
¿sí? En el caso anterior había distensión, había de exceso, teníamos que mover el ki de hígado, ¿sí? Pero enfocados diferentes. ¿Sí? Bien. Seguimos. Calambres, Lucas, ¿con qué lo asociás? Yo el calambre lo asocio con el vaso y también me genera la duda con el tema del hígado. O sea, Primero, como que no llega a la... claro, exacto. No llega- ¿Qué no serían llega- calambres? es como una contractura muscular. Y Podría. interpreto que no llega la sangre, contrae. Entonces como que lo considero que hay como un estancamiento de sangre. A ver, vamos a ver esto. Es, Ujú. primero, lo mismo que le dije a Manuela. Primero, fíjate con qué sustancia vital lo podés relacionar, porque les va a ser más simple, digamos. Con la sangre. sangre. Exacto, con sangre. Después, calambres, ¿no? O sea, calambres vos podés asociarlo, calambres musculares, o sea, ¿y quiénes son los que trabajan sobre la sangre y sobre los músculos? Entonces ahí vos podés ver, el hígado nutre músculos, nutre tendones, ¿no? Generalmente, Sí. ¿no? Nosotros cuando vimos que, digamos, tenemos los miembros, digamos, a ver, tenemos, por ejemplo, los meridianos tendinomusculares, por ejemplo, ¿no? En general, trabajan sobre la musculatura, o sea, sobre lo externo, ¿no? O sea, la musculatura, tendones, y también sobre la carne, lo que sería el sistema, digamos, que sería como conectivo, por así decirlo, ¿no? Que sería el vaso, ¿no? Entonces, vos vas a tener que si nosotros los vemos desde los tendinomusculares, los calambres podrían asociarse a los músculos, a los tendones, a la carne, ¿no? Entonces estaría involucrado, por un lado, como sustancia vital, como dijiste, el hígado. Por otro lado, Sí. podemos relacionarlo con, la sangre. Y por otro lado, tenemos que relacionarlo con el hígado, ¿no? Con la vesícula biliar también, ¿por qué no? Porque da la Claro. flexibilidad. Y Ujú. también lo podemos relacionar con el vaso, como Ok. carne, ¿sí? Ujú. Ahora, Exacto. eso puede venir, los calambres, ¿no? ¿Con qué otras cosas lo podés relacionar? ¿Con plenitud, con insuficiencia, interno, externo? ¿Cómo pueden ser? Lo relaciono con interno, puede ser una insuficiencia, y ahí entro en la duda si también puede ser una plenitud, también Bueno, con respecto a puede las haber, dos cosas. puede ser por calor, por insuficiencia. Los calambres en sí me hablan más de calor por insuficiencia normalmente, ¿no? O sea, un calambre tiene que ver con algo que tiene que ver a nivel circulatorio, ¿no? O sea, tenemos que ver ahí después. Entonces, en ese caso también tendríamos que ver a nivel del yin de riñón, también podríamos ver, está relacionado con el corazón, hay que ver también, ¿no? O sea, la patología en general, pero en sí es un tema de sangre. Ujú. ¿Sí? Y Correcto. generalmente es muy común en una insuficiencia de sangre que haya calambres. Ok, ok. ¿Sí? Es como Sí. hoy lo estaba mirando y lo veía como muy amplio, porque no sé de qué lado puede llegar. Obviamente que Claro, lo que hay pasa mucha que lo que más, información que nos falta, ¿no? por Pero, eso, exacto, o sea, puede venir de muchos lados, pero un calambre vos tenés que pensar en sangre. Lo primero que tenés claro. que pensar es en sangre. Y después tenés Ujú. que ver ahí el resto de la sintomatología de hacia Lo- dónde va.
la cosa. Lo más razonable sería hígado, vesícula biliar, ¿no? Apuntaría para ese Hígado, lado. puede ser vesícula biliar, puede ser vaso también, depende, porque si están los tendinos musculares también se ve por el lado del vaso. Si está en los miembros inferiores, ponele, ¿no? O Y el sea, hay tema que es, ver, ¿sí? Hay que claro, ver, pero lo más común es insuficiencia de sangre de hígado, que puede generar calambres, ¿no? Yin de riñón también, Ro, y ¿sí? al ver en una plenitud en un órgano, ¿puede ser justamente que genere esa insuficiencia? Por ejemplo, si un órgano está pleno, desde ese lugar puede haber en una insuficiencia con respecto a otro órgano. No sé si me expliqué bien. Dame un ejemplo, a ver. Eh, ahí me mataste, pero no sé, que haya una plenitud en sí, que haya una plenitud, por ejemplo, en el pulmón y eso no permita, digamos, descender el ki, por ejemplo, no sé, en los calambres en las piernas, por ejemplo. Y haya una plenitud en el pulmón y bueno, no pueda descender el ki y justamente eso genere el frío en las piernas, por ejemplo. Algo muy resumido. No tiene mucho que ver eso, es un ejemplo medio extraño. Pero, a ver, volveme a repetir, sí, volveme, porque generalmente, A ver, viéndolo un poco más o amplio, sea, porque es a muy... ver, más que dolor, a ver si puedo entenderte esto. Por sí, ejemplo, un vacío de ki de riñón, o que el ki no está firme y puede haber, digamos, frío, o haber... Lo que pasa es que un vacío de riñón, yang, por ejemplo, al no haber yang, sí, hay frío. ¿Entendés? Si vos claro, tenés una insuficiencia de yang, va a haber presencia de frío. Si vos tenés una insuficiencia de yin, va a haber una presencia de calor. ¿Sí? Hasta ahí ok, vamos. ok, ¿Sí? ok. Yo por ahí lo que lo relacionaba es, por ejemplo, una plenitud de hígado, ¿no? Cara Sí. roja, ojos rojos y demás. La pregunta es, ¿puede generar eso calambre en las piernas? Por no descender, digamos, la Como que sangre. de golpe, bueno, ahí por ahí lo que puede generar, vos podés tener, ¿por qué no? ¿Por qué no? Sí, podés tener. Lo que pasa que estarías, vos podés tener un ascenso de yang hepático y que tenga también por detrás un ascenso de Claro. yang hepático, puede haber una insuficiencia de yin. Ah, perfecto. Bueno, ese era más o menos el ejemplo a lo que O sea, apuntaba. ¿entendés? O sea, puede haber una, digamos, la etiología normal de un ascenso de yang hepático, por ejemplo, que es un síndrome, digamos, de plenitud, ¿no? Un ascenso de yang hepático tiene que ver, es una plenitud, ¿no? ¿Estamos de Claro. acuerdo? Sí, ¿Sí? sí, correcto. Ujú. Bueno, y el ascenso de yang hepático lo que te trae que es dolor de cabeza, Claro. acúfenos por ahí, o Ujú. sordera, ¿no? Todo eso. Pero a la vez el ascenso de yang hepático etiológicamente puede venir por una insuficiencia de yin de hígado o yin de riñón. Claro. ¿Entendés? Sí, sí, Entonces, sí, sí, sí. ahí viene la cosa. O sea, Bien, bien. eso es bastante común, ¿eh? Ok, Entonces, ok. es bastante común que el yang suba y no por Sí. insuficiencia, no es un yang que sube por insuficiencia de yin, no, 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 es ascenso de yang hepático, que es un síndrome de exceso por una insuficiencia de yin, de hígado o yin de riñón. Entonces ahí hay dos cosas, ¿sí? Bien. Ok, Entonces ok. ahí, o sea, vamos a tener que por un lado reducir el yang hepático y tonificar el yin. Ok. Pero no es que sube el yang por una insuficiencia de yin, sino que No, no, cursan no, no. ambos. Ujú. ¿Entendés? Bien, bien, bien. Ok. Bien. Y eso es muy común, es bastante Ujú. común. Es un síndrome mixto, de insuficiencia y de exceso. Bien. Se dan juntos. No es una insuficiencia que da, digamos, calor. No, no, no. ¿Sí? Bien. ¿Solamente en ese órgano, Roxana?
Y por después tenés ejemplo, que en el ver, hígado. pero en el hígado es bastante común, después tenés que ver, ¿no? Porque ya después por ahí son calores por insuficiencia, una insuficiencia de yin de riñón, te da un calor por insuficiencia. En este caso es bien un ascenso de yang hepático, y el ascenso de yang hepático puede venir no solamente por una insuficiencia de yin de riñón o de hígado, sino también por un tema emocional. Está. ¿Sí? Roy, consulta. Lo que pasa es que vas a Siempre, tener igual que tonificar el yin, ¿eh? Porque vas a tener calor. Bien. siempre vamos a tener que trabajar un poco el riñón, No, ¿por qué? generalmente, o no. No, lo que pasa es que vos tenés puntos que, digamos, por ejemplo, vaso 6 es uno de los puntos que vas a usar mucho, que tonifica el yin general, que tonifica el hígado, que tonifica el riñón, que tonifica el vaso. Ah, ok. Está bien, está bien, está bien. Entonces, Sí. si vos querés tonificar al yin de riñón porque hay problemas de líquidos, entonces sí, digamos, no es que siempre vas a tener que trabajar sobre el riñón, sino que o sea, es más, o sea, no se debería porque teóricamente, digamos, estamos hablando del Sencillo. plano más interno, corazón-riñón, que deberían funcionar bien, ¿no? O sea, pero lo que pasa es que están relacionados, digamos, con el riñón, con la esencia, el riñón está relacionado con, digamos, con lo más, con el sostén del cuerpo, ¿no? También en un punto, ¿no? Ron, perdóname que te Sí. corte. Me acuerdo que en su momento, si no mal recuerdo, en una clase, habías comentado de que por ahí no es muy conveniente trabajar sobre el riñón, sobre la esencia en sí. No, no, ¿Puede no, ser? no, O no, algo no, similar. no, no. El tema es el siguiente, los meridianos extraordinarios, que son los meridianos, digamos, que están relacionados con la esencia del riñón, porque los meridianos extraordinarios son meridianos que son grandes acumuladores energéticos y que tienen bajo su... Son como los lagos en donde los meridianos principales, que serían como los ríos, pueden tomar si están en vacío o dar si están en exceso, o sea, los regulan. Los meridianos extraordinarios es esencia, esencia del riñón, o sea, tenés esencia del cielo anterior y del cielo posterior. Hay algunos médicos chinos que no trabajan sobre los meridianos extraordinarios porque trabajan sobre la esencia, porque dicen porque vos para trabajar sobre los meridianos extraordinarios, como dijimos al principio con el tema de la amenorrea, por ejemplo, tenés el tema que vas a estar abriendo el meridiano, en este caso con vaso 4, el meridiano Chonmai, para poder acceder a esa energía ancestral en cierta forma, porque te va a ayudar más hacia la raíz del problema, o sea, van más hacia la raíz porque es esencia. Entonces hay algunos médicos que dicen, como la esencia es esto que se va gastando con los años, porque el Chonmai, por ejemplo, y el Renmai son los que rigen estos ciclos de 7 y 8 años, ¿no? En el hombre y en la mujer, de cambio, no trabajan sobre los meridianos extraordinarios porque tocan esencia, pero otros, en mi caso, yo trabajo en meridianos extraordinarios porque fortalezco, si necesito, por ejemplo, trabajar determinadas patologías, voy a ir mucho más a la raíz, y por otro lado, hacen como que el tratamiento sea más efectivo, o sea, realmente le dan fuerza al tratamiento, ¿no? Cuando estoy segura que quiero trabajar eso, ¿no? O sea, para una menorrea, por ejemplo, de una chica o por ejemplo, un problema interesante de sangre, vaso 4, está bueno trabajarlo. Para una persona que tiene, por ejemplo, problemas en la columna, muy problemas en la columna, es bueno trabajar o con el Dumai o con el Shankiaomai. Pero las personas que tienen, por ejemplo, problemas hepáticos, está bueno trabajar con el Daimai. Digamos, las personas que tienen problemas a nivel también digestivos, de vez en cuando también viene bien trabajar sobre el meridiano Renmai, ¿no? O sea que trabaja Renmai 12, por ejemplo, que es un punto que está
¿entendés? Entonces lo abrís, el Renmai con pulmón 7, trabajás y después cerrás, ¿no? Entonces, hay, digamos, pero uno tiene que tener, digamos, criterio, ¿no? Para poder trabajar sobre eso. Hay médicos que directamente no los quieren tocar porque dicen que es esencia, entonces que no, qué sé yo, qué sé cuánto. Pero, digamos, eso va al criterio de cada uno. ¿Sí? Perfecto, Ro. Bueno, gracias, Ro. No, por favor. Entonces, seguimos. Calor en las palmas de las manos, que somos poquitos hoy, así que vamos. Lino, vos no tenés nunca, ¿cómo se llama? No te puedo preguntar nunca, pero nunca me podés responder. Bueno, Reggie, dale. Calor en las palmas de las manos. ¿Con qué lo asociás? Abrí el micrófono. Sí, como no lo hice. No importa, porque calor en las palmas de las manos es un síntoma muy simple. Ujú. Cuando no es un calor que es generalizado, que está en las palmas de las manos, en el pecho o en los pies. En los Tipo 5 corazones. ¿Eh? En los 5 corazones. Exacto. El calor en las palmas de las manos, vos lo podés asociar a un calor por insuficiencia. ¿De qué? Insuficiencia de ki, Una ¿no? insuficiencia de ki no te da calor. Una insuficiencia de ki, lo que se ve siempre es astenia, cansancio. No, no sé. ¿Qué es calor en los 5 centros? ¿Síntoma mayor de qué? De frío te diría. Calor, Sí, de frío en el resto. Como que se acumula. estás como confundiendo un poco, estás media como perdida. Ujú. Calor en los 5 centros, calor en las manos, en las palmas de las manos, en los pies, en el pecho, es síntoma mayor de lo que sería una insuficiencia de yin. Una insuficiencia de yin, siempre vas a tener calor por insuficiencia. Ese calor no es generalizado, sino simplemente se va a expresar en las manos, en la cara un poquito como rubor, en el pecho y en los pies. Hay veces que por ahí en el pecho no, pero ya con tener calor en los pies y en las manos, y ¿Y no tener es yin frío? ¿No se relaciona con el frío? se relaciona con el calor, se relaciona con el calor, pero por insuficiencia, es un falso calor, pero es de Ujú. calor. Vos vas a tener que aclarar el calor, pero por insuficiencia. ¿Vas a tener que tonificar el yin? Sí. Pero no es que sea un síndrome de frío. Vos vas a ver sintomatologías de calor, ¿entendés? Síntomas de calor, vas a tener boca seca, labios secos, orinas poco abundantes, vas a tener síntomas de calor, pero por insuficiencia. Entonces ahí es que vas a tener que tonificar el yin, ¿sí? Y generalmente vas a tener transpiraciones por ahí nocturnas, o sea, vas a tener sintomatología yin que vas a ver, ¿no? O sea, por ejemplo, pero no vas a tener frío, vas a tener calor, ¿sí? O sea, vas a tener por ahí, como no es un calor pleno, vas a tener sed, pero no vas a tener ganas de tomarte todo un vaso de golpe, sino de a sorbitos. Vas a tener, podés tener inclusive hasta dolor de cabeza, depende de lo que haya, digamos, ahí dando vueltas, porque hay muchos órganos que sufren de insuficiencia de yin, ¿no? El corazón, el pulmón, el estómago, el hígado, ¿cómo se llama? El riñón, el vaso sufre más de yang, pero puede tener insuficiencia de yin también, ¿no? Gracias.
¿Entendés? O sea, pero eso lo tenés que tener bien claro, si hay calor, pero ¿qué es? ¿Un calor pleno o es un calor de insuficiencia? ¿No? Es por insuficiencia, porque de ahí es el éxito del tratamiento que vayas a hacer. ¿Entendés? Si vos no tonificás el yin, ese calor va a seguir estando. Gracias. De nada. Próximo, Manuela. Cansancio en las piernas. Abrite el micrófono. Es uno de los síntomas de vaso. El cansancio en las extremidades. Bien. Extremidades. Y también podríamos decir de hígado. exacto, sí, también. Por un tema de sangre. Por un tema de sangre, también puede ir. Tenemos que ver ahí, evaluar el resto. Pero podemos hablar, si es de vaso, ¿qué sería? ¿Por insuficiencia de qué? Si es de vaso, por insuficiencia del cielo posterior. O sea, principalmente por un tema de alimentación. Sí, pero ¿qué? Pero más ¿De allá qué? de no la etiología, sino que sería insuficiencia de sangre, insuficiencia de ki, insuficiencia de qué. Insuficiencia de ki. De ki puede ser también. ¿Y el riñón no te da también cansancio en las piernas? El riñón creo que te da cansancio en todos lados. No, te da también cansancio en las extremidades. También puede ir, o sea, en sí, el cansancio en las piernas puede estar asociado, de acuerdo al resto, con una los insuficiencia de yang, ponele, Ah. de riñón también. El vacío de yang de riñón también te puede dar cansancio en las piernas. ¿Sí? O sea, insuficiencia de riñón. Claro, vos tenés No importa insuficiencia. Si es Sí. insuficiencia de yang de riñón. Sí. No Podés tener debilidad en las rodillas y en las piernas. O sea, tenés que diferenciar ahí. Si eso que tiene la persona, ¿no? Es cansancio o debilidad en las piernas. ¿Cómo es eso? Si es debilidad, es muy finito también. Si hay debilidad en las piernas, como que las piernas no te sostienen, las rodillas te bailan, etcétera, etcétera, es una insuficiencia energética. Y generalmente el riñón está involucrado ahí. ¿Sí? Igual, fíjate que cuando hay una insuficiencia de yang de vaso, ¿sí? El riñón vas a tener que estar también mirando cómo está. Porque o sea, cuando hay una insuficiencia energética, digamos, puede haber también un frío, ¿no? Que no es generalizado, sino que está localizado, puede haber, si también está involucrado el riñón, por ejemplo, puede haber una insuficiencia de yang de vaso y puede haber rodillas frías, por ejemplo. Y rodillas frías es bien síntoma de riñón, sin llegar a tener edema en las piernas, por ejemplo. ¿Sí? Puede haber sensación de frío, también como habíamos dicho en la espalda, ¿no? Orina clara y abundante es síntoma como siempre presente en las insuficiencias de yang, ¿no? ¿Sí? Sí. Entonces, cuando hay, digamos, esta sintomatología de debilidad o cansancio en las piernas, obviamente sí, lo primero que voy a pensar es en el vaso porque, digamos, la tierra domina sobre los miembros, ¿no? O sea, pero a la vez tengo que ver general, ¿no? ¿Cómo es eso? O sea, ¿cómo está? Y estás con síntomas de vaso, ok, bien. ¿Y el riñón cómo andamos? O sea, pregunto, veo, ¿no? O sea, porque... Sí. Pero el riñón sería como un segundo paso, primero arrancaría con el vaso y después comprometería el riñón, o puede arrancar directamente. Normalmente es una etiología, la insuficiencia de yang de vaso puede desembocar en una insuficiencia de yang de riñón, ¿sí? Ah. Pero, viste,
digamos, se pueden dar juntos también. Y por otro lado también la insuficiencia de yin de vaso y yin de estómago, ¿se acuerdan que habíamos dicho que como es origen de los líquidos puede desembocar etiológicamente en una insuficiencia de yin de riñón, ¿no? O sea, por el tema también de abuelo y nieto, que eso también hay que tenerlo ahí, ¿no? Entonces, nosotros tenemos digamos, la posibilidad, ¿no?, de tener, la posibilidad, podemos ver, ¿no?, a una paciente que tiene, digamos, debilidad en las piernas, y yo tengo que ver, ¿no?, porque por otro lado, digamos, también tenemos el hígado en cuanto con el almacenar sangre y que gobierna músculos y tendones, y que puede haber, digamos, algún tipo de problema en el traslado también, ¿no? O sea, a nivel hepático. Tenemos que juntar ahí varios, ¿no? O sea, pero está bien, o sea, tenemos que verlo así, ¿no? O sea, puede ser por este lado, puede ser por sangre, por esto y aquello, puede ser por este lado, puede ser por KID, por vaso, y puede ser por este lado, que puede ¿Se entiende? Eso es lo que tenemos que tratar de ver. Piernas. ¿Qué órganos? Por eso hay que anotar esas cosas, ¿no? Piernas, debilidad. ¿Qué me dice esto? Me dice, si veo que empiezo a juntar muchas sintomatologías de riñón, entonces me voy para ese lado. Pero energético es debilidad, es algo que me habla no de una plenitud, ¿entendés? Me habla de una insuficiencia. ¿De qué es lo que está insuficiente? El yin, o sea, los líquidos, sangre. Cuando hablo de yin hablo de líquidos y de sangre, o energético, y me parece que es más energético, más de sangre. Si de golpe esa persona, por otro lado, ve mosquitas volando, tiene amenorrea, ¿entendés? Contracturas, o qué sé yo, entonces ahí me voy más para, ¿entendés? Claro, igual. Por eso es importante, chicos, que vuelvan a ver sustancias vitales. Es importantísimo que vean sustancias vitales. Sustancias vitales en relación, el ki, ¿con qué se relaciona? ¿Qué órganos? Sangre, ¿con qué se líquidos, ¿con qué Entonces después empiezo a ver, ¿no?, lo que habíamos hecho el año pasado con respecto a la pentacoordinación también, ¿no? O sea, las relaciones que hay entre ellos. ¿Qué órganos intervienen con qué órganos intervienen con qué, y qué otros, ¿sí? Porque si tengo un órgano que va a estar interviniendo en la formación de líquidos puramente, que es el estómago, a través de los intestinos, con la absorción, ese va a tener, obviamente, una relación con los líquidos importante. ¿Sí? Y por ende con el yin. ¿Bien? Ok. Próximo, entonces. Gustavo se fue. Se fue. Bueno, Lucas, tú. Sí, cara roja, ¿no? Sí. Cara roja. Dale, cara Sí, roja. sí. Dale, Cara roja. Sí. Bueno, lo que hablábamos antes, lo relaciono con el hígado, con otro órgano también lo puedo relacionar con, no sé si con vesícula también. Lo veo más relacionado con hígado. No lo relacionen con órganos solamente, porque puede haber mucho. ¿Qué es una cara roja? Primero, la cara roja, ¿qué te está diciendo? Si hay una insuficiencia de yin. No. Bueno, hay una plenitud. Claro. La cara roja me habla de calor. Primero que nada, es como las lenguas rojas expresan calor, la cara roja te habla de calor. Si te habla de calor, te está hablando de yang. De yang. Uh-huh. ¿Sí? Sí, correcto. ¿Es plenitud? Sí. Sí. ¿Sí? Sí. Y puede ser una cara roja, generalmente es plenitud, yang de ki. Antes dijimos ascenso de yang hepático, que sea por una insuficiencia, que sea, o sea, que pueda ser, ¿sí?,
Ahora, ¿es Bien, externa bien, o bien. interna la cara roja? ¿Puede ser Eh, interna o externa? ahí me mataste. Yo lo veo como, no, lo veo como algo interno. No, puede ser externa también. ¿Puede ser externo también? ¿Sí? Puede ser externa la cara ¿Qué roja puede también. provocar lo externo, por ejemplo? No sé. Una insolación. Es verdad, es verdad, Te es verdad. expones al sol. O ¿Y sea, una por eso hay alergia? que ser más. Me expongo al ¿Y una sol, alergia? me Pero quedo 3 horas y media bajo los rayos de sol a las 2 de la tarde un domingo. Y Ajá, me insolé. De claro, eso no es interno, eso es bien externo. La cara no es claro. así. una pregunta, Roxy, y si es una Sí. emoción muy fuerte, que hay personas que cuando se les agarra como esa bronca, esa ira, que se ponen todas coloradas, Eso es ascenso de llano hepático. pero eso Eso es sería también, ascenso. pero eso es externo porque no llega a, o sea, es instantáneo. No, a ver, fuego, fuego de corazón, por ejemplo, ¿no? O sea, el fuego de corazón. A ver, el fuego de corazón, ¿qué síntomas normalmente vemos, no? O sea, cuando el corazón está a full, ¿no? O sea, Palpitación. tenemos palpitaciones, pero un fuego de corazón, ¿viste? No es algo, o sea, esa persona tiene, digamos, algo que ya es muy difícil que se ponga de golpe así de la nada, ¿entendés? O sea, tenés Bueno, pero Como que está algo pongamos crónico. que no es, crónico, bueno, ¿tenés? si no es, ¿Entendés? eh, Sí. Como que ya es crónico eso. si O no sea, es, vos tenés un calor, ¿no? O Ujú. sea, la cara roja, ¿no? O sea, lo que es una CB, ¿viste? Lo que es, ¿viste? No es porque ya venís con algo crónico que tiene que ver con problemas emocionales, o de ira, o de lo que sea, ¿entendés? No te vas, una persona bueno, muy pongamos otra cosa, equilibrada, pongamos, en vez de ira, pongamos vergüenza. Pero es lo con mismo. vergüenza. ¿Y eso, No, y la porque, vergüenza qué es? no Lo veo sé, con la vesícula biliar. La vergüenza tiene que ver Inseguridad. con inseguridad, tiene que ver con algo que tiene que ver con, pero la cara roja eso es un rubor, digamos, no se te va a poner la cara ah, roja. claro, no se pone esa cara roja que explota, es verdad, claro. ¿Viste? Es como un rubor, ¿sí? ¿Y Entonces, externo qué más puede ser? Aparte de y fuego de mucho sol. corazón, ascenso de llano hepático, pero todas esas patologías son patologías internas Claro, que por Pero eso. vienen con emoción crónica. O sea, vos para que se te salte la chaveta, tenés que Sí, tener, sí, sí. viste, eh, o sea, No, yo en un momento lo pensé en la cuestión alérgica, por ejemplo, pero la cuestión alérgica también es una cuestión crónica. Por ejemplo, no sé, salgo afuera, de repente el polen de los árboles y demás, me agarra alergia y me pongo colorado enseguida. Pero sí, bueno, pero ahora eso que te lo pones, claro, es pero eso es crónico. una reacción, a las alergias son también internas, o sea, son crónicas. Claro, claro. o sea que la cara roja siempre sería interno, La cara roja. más ¿Por que, qué más que la tenés ese insolación, más que el deseo de sol. ponerle punto a las cosas? No le podés poner punto a las cosas, Manuela. Es imposible poner, siempre es esto, punto, queda así y no lo veo nunca más. No, no lo podés nunca ver así. A ver, las caras rojas me dan calor y me dan plenitud. ¿Sí? Una cara roja me da calor y plenitud. Una cara roja, si yo de golpe me pongo el sol y tomo mi solo, voy a tener la cara roja, pero es por algo externo en el cual voy a tener que tratar esa insolación. ¿No? Un viento calor sería. Viento calor, voy a tener que sacar calor y qué sé yo, y refrescar, ¿no? Pero es externo. ¿Ok? Si lo dejo pasar, se internaliza, obviamente, y ahí hay que ver qué sucede. Pero si de golpe estoy con un ascenso, con un fuego hepático, un ascenso de llano hepático, o lo que sea a nivel fuego de corazón, que hay problemas como emocionales, que son crónicos, los problemas emocionales tienen que ver con el tiempo. No me voy a poner de golpe
no se me salta la chaveta así. No voy a matar a alguien porque de golpe estaba toda bárbara, yo voy. Hay veces que vienen los pacientes y dicen, no, yo no A sé, veces sí, Roxana. estaba muy bien y de golpe me comí una lechuga y vomité. No, hermano, hay algo ahí que no está bien. ¿Se entiende? O sea, uno tiene que ver que no es así. O sea, vos no te va a pasar algo de golpe. Es muy raro, ¿viste? Generalmente es porque emocionalmente venís juntando algo o venís trabada con algo. Generalmente tiene mucho que ver lo emocional. Nosotros digamos, las patologías internas tienen que ver con las emociones y tienen que ver con la alimentación. Entonces, si vos de golpe, generalmente las personas que tienen una cierta tendencia a la ira, a saltar, que son personas más hepáticas, más que reaccionan, etcétera, etcétera, son personas que normalmente también tienen una alimentación a veces, digamos, no tan, ¿no? O sea, cuando ya, porque si vos tenés un cierto registro que sabés que determinadas cosas ya te ponen un poco mal, como el café, como fumar, etcétera, etcétera, tratás de no hacerlo, ¿entendés? Tratás mínimamente de que hay ciertas cosas que no te vienen bien. Entonces, no es, o sea, el ascenso de IAN hepático puede venir por una insuficiencia, pero el fuego de hígado normalmente es algo, viste, que realmente es, es bastante, digamos, lo que está, que es la irritabilidad, la cara y los ojos rojos, puede haber sordera, vértigo, sangrado, o sea, generalmente es por un estado emocional de frustración o consumo demasiado de alcohol, que viene generalmente aparejado después de un hígado graso, ¿sí? Y de comer mucha carne y mucho alimento frito. ¿No? O sea, son personas que tienen esas características. O sea, la alimentación, digamos, a base de fritos, mucha carne, mucho rojo, mucha carne roja, mucho alcohol, que lo ven, inclusive uno lo puede ver hay muchas personas que tienen hasta la nariz, en la punta, o sea, colorada, ¿no? O sea, y tienen esa mirada, que tienen abdómenes a veces muy inflamados, muy hinchados, ¿no? O sea, y el fuego obviamente también es como el calor por insuficiencia, o sea, hay fuego, el fuego seca, ¿no? La sequedad es yang. Va a haber gusto amargo en la boca, puede haber sangrados, ¿sí? Pero es algo, o sea, cuando hablo de fuego y cara roja, ojos rojos, no te va a venir de golpe, ¿viste? No, esto ya viene, inclusive también puede venir como el ascenso de IAN hepático por una insuficiencia de yin de riñón, porque el fuego lo va a afectar a la madre, de alguna manera la va a agotar, ¿sí? Y el hígado, acuérdense que también tiene una relación con la sangre, entonces puede haber sangrado, digamos, a nivel de expectoraciones con sangre, ¿no? A través del fuego, porque el fuego lo que hace es extravasar, ¿se acuerdan? Sangrado en la nariz, que es típico de cuando sube por ahí un poco el IAN hepático. ¿No? O sea, pero acá estamos hablando de fuego, ¿no? Ya cara roja, ojos rojos. No, no es, no es una santa mujer que de golpe le sale el otro yo, digamos, sino que se estuvo ahí todo el tiempo. Estuvo ahí y estuvo bien calladita. Te salta la yugular y te los clava, los dos incisivos. Bien, vamos al próximo. Celos. Yo recién me conecto. ¿Voy yo? Dale. Sí, dale, Gustavo. Bueno, celos yo lo asocio con vejiga. ¿Está Yang. bien? Y Sí. bueno,
Yo lo relaciono a la parte sentimental, no sé, Está bien, desconfianza. sí. No, está bien, está bien. O sea, está bien. Los celos te hablan más de una inseguridad. Tiene que ver con eso, con lo que hablábamos antes. Entonces, cuando una persona expresa y lo puede llegar a expresar, ¿no? Está bueno ver ahí de ver cómo podemos trabajar a nivel de la voluntad, ¿no? O sea, la voluntad en el sentido de la inseguridad, ¿no? También. Mm. O sea, tiene que ver con las almas, en los celos en sí. Ah, Por bien, esto, ¿sí? bien. Digamos, si una persona viene, digamos, como habíamos dicho antes, ¿no? Con cistitis a repetición, y yo puedo decir, ¿no tenés algún tema dando vueltas de celos? Qué sé yo, voy a tener que tratar el alma del riñón, digamos, del agua. ¿Sí? Claro. La Ese. cistitis tiene que estar relacionada con los celos. Hay algunas que cistitis que sí, ¿sí? O sea, cuando hay, por ejemplo, no muchas, ¿no? ¿Cuántos Pero, tipos de cistitis son, más o menos? y tenés insuficiencia de vejiga y frío, que eso sería más un tema que no es tanto de cistitis, pero digamos el frío y la humedad también. Es o calor y humedad. ¿Sí? Calor, humedad, más el calor, porque los celos tienen más que ver con Claro, algo cuando. liviano, ¿sí? La desconfianza, los celos, está más relacionado con el calor y la humedad, más que con el calor y el frío, ¿sí? Claro, Sí, porque podés tener tanto por calor, por humedad y calor, o con humedad y frío, ¿sí? Pero en las bien, dos, digamos, tenés presencia de humedad. Eso es lo que quería redondearte. En las dos tenés presencia de humedad. Las bien, dos son de exceso. Tanto puede ser humedad-calor o humedad-frío. ¿Sí? Humedad-calor es donde más, digamos, se ve etiológicamente esta emoción, digamos, de desconfianza, de celos, ¿no? ¿Sí? La humedad-frío es diferente. Ahí es más tiene que ver más con una exposición, digamos, al frío reiterado y a la humedad, ¿sí? Externo, que también fíjense que hay muchas veces que son producto en las chicas jóvenes, en las chicas jovencitas, de usar la ropa demasiado apretada. Eso, usan la ropa demasiado apretada, y muchas veces puede provocar a la larga compresión, y no van al baño y se la aguantan, ¿no? Eso es otra de las... y toman poco líquido para no ir al baño y se la aguantan, ¿sí? Hay eso hay que indagar ahí, ¿sí? Bien. Cuando usan los pantalones muy apretados, ¿sí? Muy apretados, ahí se genera vulvitis, y eso termina, digamos, generando cistitis a la larga. Bien. Esperen que tengo que ver cuál es. Convulsiones. A ver, Lucas. Convulsiones. Este no me acordaba bien, pero creo que lo puse corazón, el tema de las convulsiones. No sé si lo puse bien, no me acordaba. Generalmente las convulsiones, así como uno lo relaciona algunas sintomatologías con las sustancias vitales, también hay sintomatologías que yo tengo que relacionarlas con los elementos. Y las convulsiones es viento. Ah, el movimiento. Las hígado. convulsiones es madera. Las convulsiones Madera. es Ah, hígado, vamos, son la los tengo bien. movimientos involuntarios. Que las convulsiones generalmente están asociadas con patologías hepáticas. ¿Sí? No sé por qué me Que había quedado corazón. No sé si en algún momento.
¿Lo hablábamos? Bueno, o me confundí yo. Sí, no es tanto de corazón. Convulsiones tiene que ver más con la madera Sí, sí. y tiene que ver con, digamos, con el movimiento involuntario, ¿no? O sea, lo que son convulsiones en ¿Con sí, líquidos también, Roxana? depende, porque vos tenés, digamos, generalmente las convulsiones son síndromes de viento. Y el viento, vos tenés, por un lado, por ejemplo, tenés varias etiologías de viento, ¿no? Vos tenés una insuficiencia de sangre de hígado, por ejemplo, que te puede dar viento porque es un síndrome combinado de insuficiencia y de exceso. De por sí la convulsión es exceso, ¿sí? Pero Claro. las convulsiones te puede venir por fiebre, por ejemplo, ¿sí? Claro, por ¿Sí? temperatura. ¿Entendés? Por fiebre, te puede venir, digamos, tanto por una enfermedad aguda, por esos cambios que hay a veces. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando con los chicos? Que los chicos a veces sufren de convulsiones cuando pasan de tener una fiebre muy Ah, alta a que les baja de sí, sí. golpe, o de golpe les sube. Cuando hay diferencias muy abruptas en los estados febriles, los chicos pueden tener convulsiones. Entonces, digamos, por eso se les recomienda, digamos, sumergirlos en agua, no la cabeza, sino el cuerpo en agua, ¿no? Y después tiene que ver con las enfermedades infecciosas en general, ¿no? Las convulsiones normalmente tienen que ver con eso. Y es un síndrome de exceso, calor extremo. Es un calor muy grande que te genera viento. Y ese viento se expresa como convulsiones. Y también podés tener un ascenso de hígado, que también te causa viento, y que en ese caso vas a tener también que es doble, ¿no? Que es, por un lado, lo que habíamos hablado hoy, digamos, que combina una insuficiencia de tipo insuficiencia que causa un exceso. Y ahí vos podés tener afasia, dificultad en el habla, o sea, lo que sería como una ACV. ¿Sí? Eso también No, el sí. tema de la lengua puede ser que salga desviada también. La gente que tiene... También, exacto. Sí, 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 también. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. En eso también podés tener, digamos así como, ya, pero se ve como viento interno. Las convulsiones en sí se ven como viento interno. Es viento. Por eso puede Es ser que viento. también la lengua se vaya para atrás con Sí, respecto con el tema de sí, las convulsiones. sí, sí. Bien, bien. Mm, sí. Bien. Entonces lo relacionamos con viento, ¿sí? Las convulsiones con viento y por ende con hígado. Ahora puede ser Viento con hígado e interno. interno, exacto, viento interno. Sí, sí, viento Sí, interno. es interno, no, El no. viento interno es hepático. El viento externo no. El viento externo es viento. No tiene nada que ver el hígado. Viento pampero. Exacto. El sondo. Si yo, digamos, tengo tendencia a la ira, o sea, tengo un temperamento de madera, de madera, obviamente el viento, estar expuesta al viento, me va a, digamos, perjudicar, ¿sí? Me lo va a exacerbar. Pero el viento es viento, ¿sí? Externo. El viento interno es del hígado, ¿sí? Y puede ser por las convulsiones, puede ser tanto por insuficiencia de yin de hígado, porque eso da ascenso de yan hepático, ¿sí? O puede ser directamente por un viento, digamos, sí, viento interno hepático. También hay que asociarlo a un meridiano extraordinario. ¿A cuál meridiano extraordinario lo podemos
las convulsiones, ¿eh? Hay un meridiano extraordinario que las trata, digamos, que la podemos tratar. ¿Cuál sería? A ver si recuerdan. ¿Puede ser Dumay? Sí, exactamente, el Dumay, muy bien. Muy bien, exactamente. Bien. Deseos de beber de a sorbos. Regina. ¿Deseos de beber? De a sorbos. De a De sorbitos, así. De a sorbos. Con el calor falso. Bien, ¿No? sí, tal cual, con el calor falso. El calor falso te da calor, te da sed, pero no tenés ganas de tomar. O sea, mojás los labios y ya está. Y eso es importante que lo sepan, porque es muy común en las mujeres ya pasados una edad, que tengan insuficiencia de zinc, eso se los dije 20 veces, y ustedes lo pueden diferenciar cuando le dicen, ¿y tenés sed? Ay, yo estoy, siempre dicen lo mismo, estoy siempre con la botellita a mano, estoy con la botella a mano todo el día. Bien, ¿pero tomás? Sí, sí. ¿Cómo tomás? ¿Te tomás toda la botella de golpe y después No, de a sorbito, ya con a sorbitos está. Eso es porque hay calor, sí, pero no hay sed. Si fuera un calor machazo, te tomás la botella y después te tenés otro y te tomás, o sea, te bajás la botella, o por lo menos la mitad, pero no es que la tenés ahí que te tenés que obligar a tomar. Porque ahí le preguntan y repreguntan. Ah, o sea que te tenés que obligar a tomar. Sí, un poco sí, si no me olvido. Ah, ok. Ahí hay algo en el yin. ¿Sí? Bien. Diarreas. Manuela. Con el vaso. Bien. No sostiene también. Una insuficiencia de yang y también es interno. De ki, de yang ki, o sea, puede haber diarreas con insuficiencia de ki o puede haber diarreas con insuficiencia de yang ki, pero el que sufre las diarreas es el intestino. Intestino Entonces, grueso. claro, entonces voy a tener que verlo también desde el intestino, ¿sí? Y tengo que frenar la diarrea, porque si hay diarreas, la persona puede caer en una insuficiencia de líquidos, ¿sí? Entonces, Eso vendría a obviamente, ser ¿eh? calor, humedad. Eso vendría a ser calor, humedad. Las diarreas, no, puede venir por insuficiencia de yang de vaso también, pero digamos, vos decís a nivel de los intestinos, Claro, pues yo puse intestino grueso. se puede tratar las diarreas, se puede decir, depende, ahí, vos ponés intestino grueso, lo que pasa es que diarrea como sola hay que ver, y hay que tenés que juntar, digamos, también la sintomatología general para ver si hay calor, humedad o es insuficiencia de ki de vaso, ¿no? O sea, Claro. si hay una plenitud o hay una insuficiencia o hay ambas. O sea Tenemos que que ver ahí. puede ser una insuficiencia de ki de vaso, una insuficiencia de yang ki de vaso. Y también de intestino grueso, ahí tenés que ver, como decía, Es más de intestino grueso que de intestino delgado. Hola, sí, Lucas. es del intestino, claro. Ah, Sí, 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 intestino sí, grueso. claro, claro. Es del intestino, obviamente. O Pero sea, si vos no tratás la diarrea con un estómago 39, por ejemplo, o sea, o algo que vos estés tratando, ¿viste? Pero la diarrea es más del intestino grueso que del intestino delgado. Es del intestino grueso. Sí, sí. Ah, ok. En sí, a ver,
Vos podés tener Pero hay- también... Pero hay Sí. una diarrea, perdón que estemos hablando de esto. No, sí. Vos tenés calor, humedad en el intestino grueso. Claro, pero hay una Es como diarrea dijo Lucas. que ¿Qué? hay una diarrea en la cual el alimento está sin procesar. Claro. Ahí ya directamente no, o sea, hay un error en toda la cadena de Sí. gestión. Sí. No es que el último proceso que ya estaría, sería una diarrea, digamos, homogénea, para ponerlo ahí sí sería del intestino grueso, pero si ya está Mirá, el alimento sin procesar, cuando vos la tenés... falla ya estuvo antes. Mira, generalmente sí, pero a ver, pasa esto. Una diarrea, por ejemplo, cuando hay calor y humedad, generalmente cuando hay calor y humedad, por ejemplo, como decía recién Lucas, en el intestino grueso, normalmente la presencia de humedad y de calor se ve en el olor y en la mucosidad en las heces. Y puede haber hasta sangre, ¿sí? Pero generalmente cuando hay humedad y calor, son nauseabundas, ¿sí? Son muy... hay un olor muy horrible, muy característico en la diarrea, cuando hay calor y humedad, ¿sí? Porque el calor y humedad, casualmente, lo que presenta es eso, ¿sí? Si vos tenés un problema ya a nivel digestivo, digamos, o sea que de golpe no asimilaste, digamos, vos podés también, inclusive, ahí ya también hay un tema en el que uno tiene que acompañar con asimilar lo que uno come, ¿entendés? Pero igual va a haber que frenarla. Ahí ya estaría implicado también el estómago. Claro, y tenés que trabajar a nivel, sí, tenés que regular el llavo medio. El estómago, el Vaso vaso, y todo. estómago. Sí, Claro, sí. sí. O sea, Vas a tener que regularlo, pero por otro lado vas a tener que cortar la diarrea, ¿sí? Por más que Sí. sea lo que sea, ¿sí? bien. Entonces, porque está involucrado el intestino, obviamente. Porque si vos, digamos, ahí, y por eso uno tiene que ver el resto de la sintomatología que presenta la persona, ¿no? Porque si solamente viene porque tiene un tema de diarreas y de golpe no tiene ningún problema digestivo, por más que la diarrea sea como sea, vos tenés que trabajar sobre la diarrea y sobre el intestino, ¿sí? Porque se tiene que cortar eso, ¿sí? Siempre cuando ustedes vean, digamos, igual que cuando uno habla de las emociones, ¿no? O sea, está bien, es hepático, ira, qué sé yo, qué sé cuánto, pero el que siempre hay que cuidar es al corazón, porque es el corazón el que lo siente, por ejemplo, ¿no? O sea, nosotros tenemos una Por ser insuficiencia. emocional. Claro, claro, claro. O sea, un maestro corazón 6 hay que tenerlo a mano siempre, Perfecto. ¿sí? O un cerebro ganglio o algo que podamos nosotros regular la parte más emocional, ¿no? Sí, bueno, sigamos. Dificultad para hablar, ¿no? Lo que a veces se habla, la dificultad para hablar en dónde lo ubicamos. En el corazón, tiene que ver con el corazón. Tiene que ver con el corazón. Tiene que ver con el corazón porque el habla va a depender del corazón y el tartamudeo, digamos, las dislalias, o sea, todo lo que tiene que ver con dificultades en el habla, vamos a tener que ver al corazón. El corazón va a estar ahí, digamos, desequilibrado, ¿sí? ¿Por qué motivo puede pasar? A ver si recordamos un poco. Mm, ¿No está también implicado el pulmón? Está implicado en la dificultad para el habla. Cuando yo me quedo sin voz,
por ejemplo, lo que está más implicado es el son-ki, el ki de reunión, ¿sí? Que como el corazón y el pulmón están en el, en el mismo yao, ¿no? O sea, Y el a vaso mí también, entonces, no tanto el vaso, y porque no si hay que ir tanto a el vaso. reunión, Sí, pero el ki de reunión es el ki del pecho, ¿eh? Es donde está relacionado el pericardio, que es donde nace, es donde se formó ya. bien, bien, Obviamente, bien. si vamos hacia atrás, tenemos al vaso, digamos, que es el primero que forma el buki, del buki en contacto con el aire, el pulmón genera Perfecto. el sonki, ¿entendés? Y es el ki de reunión, es el ki del pecho, es el ki del yao superior, ¿sí? Entonces el que está involucrado es el pericardio, el corazón y el pulmón, ¿sí? Cuando hay, por ejemplo, el tema con la voz, una cosa es el habla, y otra cosa es la voz. La voz Mm. sí tiene que ver el pulmón, porque, por ejemplo, a mí cuando doy muchas horas clase, llega un momento que empiezo a toser y se me empieza a poner la voz como finita, porque el ki de reunión se empieza como a, a chanchar, se me empieza a quedar sin energía, sin fuerza. Y eso depende del ki de pulmón, ¿sí? No del corazón. Pero dificultad en el Habla. habla, como puede ser tartamudeo, por ejemplo, eso es más de corazón. ¿Sí? Las Sí, diglalias, los problemas para hablar, los ceseos, o sea, todas esas digamos, ese tipo de patologías tienen que ver más con el corazón. ¿Sí? y hago Y sí, una consulta. Tengo una amiga que tiene su nene de 4 años que no habla todavía, no arma oraciones, está con todo un tratamiento y demás. Eso, más allá de que está yendo al neurólogo y todo eso, porque podría tener un retraso, no sé, en el modo de caminar, por ejemplo, o en otra parte de su cuerpo. ¿Eso también está afectado directamente por el corazón o es simplemente todo lo que sería la parte neurológica? y hay que ver ahí. No sé, siempre pasa lo mismo, Manuel, hay que ver en general. Hay que ver si ese chico no tuvo algún tipo de trauma, digamos. Hay que ver, inclusive en la gestación, hay que ver, ¿entendés? O sea, hay que ver ahí. Hay que ver qué tipo de, porque generalmente los problemas que tienen que ver madurativos o los neurológicos o todo eso hay que ver si es algo más mecánico, por así decirlo, Porque si o es madurativo también podría estar el riñón involucrado. generalmente cuando hay problemas que vienen arrastrándose, sí, puede estar. Si es por un tema de... Pero en ese caso no, yo no lo veo tanto desde ese lado. Bueno, lo que pasa es que el riñón tiene una relación con el sistema nervioso central. Entonces, hay que ver qué hay en general ahí dando vueltas. Pero cuando vienen con problemas de tan chiquitos, tiene que ver también desde la época de la gestación, cómo estaban los padres, cómo estaban las madres, si vivieron la madre en el momento de la gestación alguna situación de violencia o de algo, o sea, porque es algo que sea un problema mecánico, ¿entendés? Hay que ver, hay que estudiarlo eso. Ahora, si empiezan a descartar, ¿viste? A nivel neurológico, lo que sea, ahí hay que ir un poquito más como atrás, ¿no? Pero digamos, todo lo que es, digamos, tartamudeo, o sea, los problemas para hablar, tiene que ver más el corazón. Y con respecto, por ejemplo, a la dislexia, La que no dislexia, es un problema en el habla, pero sí cognitivo, que tiene que ver con la construcción del lenguaje y de lo simbólico. y sí, ahí hay que ver ahí también, ¿no? O sea, todos los problemas que tienen que ver cognitivos, tienen que ver el corazón, porque el corazón alberga el yen.
Entonces, nosotros vamos a tener dentro del corazón una gran cantidad de, digamos, o sea, alberga no solamente todas las almas, ¿no? Sino que tiene que ver con la preocupación, con la tristeza, con el duelo, con la alegría, y aparte con todo lo que tiene que ver con la actividad mental, las emociones, la conciencia, la memoria, el pensamiento, el sueño, ¿entendés? El shock, ¿entendés? O sea, todo lo cognitivo en cierta forma está dentro de la esfera del Yen, ¿sí? Ahí, o sea, es mucho más complejo, es mucho más complejo. Estamos tirando cosas, pero son más complejas, en donde hay que verlas más en detalle, ¿no? Alberga la mente. Claro, pero no tendría que ver con lo que desde lo occidental se piensa que es el cerebro, sino con el corazón. Es que el Shen, el concepto de Shen, es muy amplio dentro de la medicina china. Tenés el Shen mismo del corazón y el Shen que podrías relacionarlo con el espíritu. Y digamos, el Shen tendría que ver con la mente, ¿sí? Por eso todos los problemas, digamos, de depresión, de apatía, de ansiedad, si bien hay un montón de órganos que también, pero también hay que ir para el lado del Shen, ¿sí? Gracias. O sea, todas las actividades mentales y más todo lo emocional, digamos, está incluido dentro del Shen. Y dentro del Shen está el Shen propio del corazón y el Shen a nivel de las almas. ¿No? Es todo está ahí. Entonces, la fascia, el tartamudeo, el sentido del gusto, van a tener que ver, digamos, a nivel de propio de lo que estábamos diciendo recién de la lengua. Bueno, los voy a tener que dejar acá, porque tengo 10 minutitos antes, me disculpan, que tengo un tema familiar que tratar. Y nos vemos la próxima, y háganme acordar desde dónde, desde la lengua. Dale, disminorrea la última vez. Sí, arrancamos desde ahí y seguimos, pero ven que así está bueno, porque así hacemos como una especie de todo, un resumen de todo, ¿no? De lo que Se pasó venimos volando, viendo. además. ¿Eh? Se pasó Sí. volando también la hora. Claro, porque uno empieza a pensar y a relacionar todo. Entonces ahora cuando uno tiene un caso, entonces tiene que empezar a ver eso, o sea, ¿qué me está diciendo? Este síntoma, ¿a dónde lo ubico? Lo ubico acá, acá, acá. Esto, ok, ¿a dónde lo ubico? Ya. Y después, 8 reglas, ¿qué es? De plenitud, insuficiencia, interno, externo, plenitud, insuficiencia de qué, ¿lo puedo ubicar? Si no lo puedo ubicar, hay veces que por ahí le puedo ubicar una sola cosa, ¿sí? Pero sabemos que está este órgano. Entonces lo vamos a tener que ver en algún momento, ¿sí? Bien. ¿Está? Perfecto. Y ya se están dando cuenta que hay sintomatologías, que siempre les digo que son generales, que pueden abarcar de diferentes cosas, y hay sintomatologías que no, que ya directamente me ponen en dirección a determinado órgano, ¿no? Entonces tenemos los famosos síntomas mayores, o tenemos a veces síntomas que son muy relacionados con, y después lo fundamental es eso, entender si es una plenitud o insuficiencia, para saber qué tengo que hacer, si tengo que tonificar o tengo que dispersar. Y después, si yo puedo, también relacionarlo con algún meridiano extraordinario para poder, digamos, ver, ¿no? O sea, pues las técnicas dependen del criterio de cada uno que use. Y más allá de eso, Ro, también está bueno hacer la pregunta correcta, ¿no?
cuando uno tiene el paciente de adelante. Claro, es lo que te decía hoy con respecto a que a vos, por ejemplo, a vos estás viendo que esa persona está con una insuficiencia de Gin, ponele, y la ves con una botellita de agua y le preguntás, ¿vos tenés sed? No, sí, tengo la botellita, pero eso es típico, ¿viste? Claro. Típico. La botellita de agua la saco a pasear. Que está de moda sacar a pasear la botellita de agua, pero de ahí la veo y me obligo. Si me tengo que obligar a tomar, ahí hay algo en el gin. ¿Sí? Perfecto. Bueno, Bueno, muy buena la clase, Ron. Buenísimo, gracias. Gracias, Roxy. Nos buenísimo. vemos, ¿eh? nos vemos. Chao, chao, gracias. Chao, Chao, nos nos vemos, vemos. adiós. Chao. Buenas noches.